En este video veremos algunas situaciones problemáticas que se resuelven aplicando razones trigonométricas. Vamos con el ejemplo 1. Calculen la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 metros y los rayos del sol forman un ángulo de 40 grados con el suelo. Entonces, lo primero que hacemos es un esquema de la situación. Dibujamos la torre, dibujamos la sombra que genera el sol cuando los rayos del sol forman con la Tierra un ángulo de 40 grados. Vemos que acá se ha formado un triángulo rectángulo, en donde el ángulo, este es el ángulo que forma la sombra con los rayos del sol. Lo que queremos averiguar es el cateto opuesto de ese ángulo, en este caso la altura de la torre, y la sombra es el cateto adyacente al ángulo. Entonces tenemos que encontrar una razón de ese ángulo, dato, que relacione lo que queremos averiguar con lo que tenemos como datos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esa razón es la tangente. La tangente de un ángulo relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, ahora hacemos el reemplazo. El cateto opuesto nos lo hemos llamado h, el cateto adyacente es dato, 13 metros, y la tangente de 40 también es dato. Entonces lo que hacemos es despejar la altura, 13 metros, que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces nos queda que la altura va a ser igual a la tangente de 40 grados por 13 metros. Hacemos la cuenta y eso nos da 10,9 metros. Un detalle, la calculadora cuando hacemos este cálculo tiene que estar en el modo DEG. Entonces, la altura de la torre que queremos averiguar es 10,9 metros. Vamos con otro ejemplo. Un avión que está aterrizando se encuentra a 2.300 metros de altura. Si forma un ángulo de depresión de 25 grados, ¿cuánto recorre hasta tocar la pista? Entonces, lo primero que hacemos es un esquema. El avión está a 2.300 metros de altura y queremos ver qué recorrido hace hasta aterrizar, sabiendo que el ángulo de depresión es de 25 grados. ¿Qué es lo que quiere decir grado de depresión? Es un ángulo que va desde la línea horizontal hacia abajo. Aquí en este caso, cuando hacemos el esquema, se ha formado un triángulo rectángulo porque la altura es perpendicular al suelo. Lo que queremos averiguar es la hipotenusa y sabemos este cateto, que sería la altura que tiene el avión. Ahora, el ángulo 25 grados no forma parte dentro de ese triángulo rectángulo. Entonces, una opción es la siguiente. Esta línea horizontal, que es la que me permite medir el ángulo de 25 grados, y la altura forman un ángulo recto. Ambos suman 90 grados. Entonces, si este ángulo vale 25, el ángulo alfa vale 25, este ángulo, que sí forma parte del triángulo, va a medir su complemento, que sería 65. Entonces, vamos a trabajar con ese ángulo. Esa es una opción. La otra opción, que no es la que hemos usado nosotros, es la siguiente. La línea horizontal, que es la que me permite medir el ángulo de depresión, y el suelo son dos líneas paralelas. La hipotenusa, que es el camino que queremos recorrer, es una secante. Entonces, se forman ángulos entre paralelas. Entonces, este ángulo alfa es el mismo que este ángulo porque son alternos internos entre paralelas y miden lo mismo. Entonces, otra opción sería trabajar con este ángulo de 25 grados. Nosotros hemos elegido usar el ángulo beta. Entonces, tenemos que encontrar una razón trigonométrica del ángulo beta que relacione la incógnita, que en este caso es la hipotenusa, y el cateto adyacente. Y esa razón es el coseno. Entonces vamos a trabajar coseno de beta, que es la razón entre el cateto adyacente, que es dato, y la hipotenusa, que es lo que queremos averiguar. Una vez que hemos definido la razón con la que vamos a trabajar, hacemos el reemplazo. El cateto adyacente dijimos que era la altura, 2.300 metros. La hipotenusa es la distancia que recorre el avión hasta aterrizar, igual a coseno de 65.
A D tenemos que despejarla, entonces D, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda 2.300 metros igual coseno de 65 por la distancia. Pero queremos la distancia sola, entonces coseno de 65 pasa dividiendo al otro miembro. Entonces nos queda 2.300 metros dividido coseno de 65, ese es igual a la distancia. Hago la cuenta usando la calculadora y encontramos que esa distancia es de 5.442 metros. Es decir, que lo que tiene que, la distancia que tiene que recorrer el avión hasta aterrizar es de 5.442 metros. Un detalle a aclarar. Muchas veces trabajamos con el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea visual. A ese ángulo se le llama ángulo de elevación. Por lo general, el ángulo de elevación forma parte del triángulo rectángulo con el que trabajamos. Y usamos una razón de ese ángulo alfa según los datos y las incógnitas que tengamos. Otras veces sucede lo siguiente, que trabajamos con el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea visual. A ese ángulo se le llama ángulo de depresión. En ese caso, ese ángulo por lo general no forma parte del triángulo que trabajamos. Entonces tenemos dos opciones. Una de ellas es considerar su complemento alfa, que sí forma parte del triángulo rectángulo. La suma de alfa y beta dan 90. Por lo tanto, para encontrar ese ángulo alfa a 90 hay que restarle el valor de beta. La otra opción es considerar que la línea horizontal y la línea del suelo son dos líneas paralelas, cortada por una secante. Entonces, ese ángulo beta y este otro ángulo beta son dos ángulos alternos internos entre paralelas y por lo tanto miden lo mismo. Entonces, este ángulo beta sí está en el interior del triángulo con el que nosotros trabajamos. Y con esto terminamos este video.